Hola, ¿qué tal? Y bien, como hemos visto en el título de este video, vamos a hacer un análisis sobre la personalidad de la Virgen María, Madre de Jesús. Y vamos a ver qué nos dice el tarot sobre la personalidad de este ser tan importante, ¿no? En la historia de la humanidad y de la espiritualidad. Vamos a concentrarnos un poquito. Bien. Como ya saben, esta primera línea es la parte interna. Esta segunda línea era cómo se le veía, o la parte externa. Y esta tercera línea era la mente. Bien. En la parte interna, sin duda, era una persona que llegó para realizar una misión sumamente importante, para realizar una misión que iba definitivamente a cambiar el mundo en muchos aspectos. Estaba claro, interesante que le salga la carta de la emperatriz porque es la carta de los embarazos, de la madre, de el liderazgo enfocado desde un punto de vista femenino. Puede que la Virgen también cuando, digamos, recibió el anuncio de que iba a ser madre de una forma como que muy particular, haya sentido mucho miedo. Y le sale junto con la carta de la luna, ¿no? Puede que haya sentido mucho miedo, puede que a pesar de haber nacido predestinada para una misión, puede que para ese momento no era 100% consciente de todo lo que eso implicaba. Y posiblemente también le afectaron muchísimo las creencias de la época. Como relata la Biblia, es una persona que, bueno, se le aparece el espíritu, se le aparece un ángel, un ángel y le dice pues que va a quedar embarazada, no estaba casada, pues posiblemente parte de eso, aparte de la impresión que le puede haber dado ver un ángel, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque posiblemente ya tenía contactos de ese tipo antes, pero no con un mensaje tan claro y tan radical, digamos, como ese, pues posiblemente todas esas creencias le hicieron tener muchísimo miedo y refugiarse muchísimo en sí misma. Era vista como una persona sumamente digamos, interesada en la parte espiritual, pero también una persona que se aislaba un poco, que pasaba mucho tiempo consigo misma, que pasaba mucho tiempo aparentemente hablando consigo misma. Posiblemente lo que hacía era hablar con ángeles, hablar con personas que habían fallecido, con personas que estaban, bueno, en otra dimensión, digamos. Y también, mira, le salió en la misma carta que le salía a Jesús también en esta parte. Una persona con muchísima empatía, muchísima alegría. El sol es una de las mejores cartas del zodiaco y representa muchísimo el amor, la alegría, la empatía, la felicidad de vivir. Entonces, bueno, vemos que era una personalidad bastante compleja porque por un lado se le veía como una persona que pasaba mucho tiempo aislada, que pasaba mucho tiempo hablando entre comillas consigo misma y por otro lado se le veía como una persona sumamente alegre, ¿no? En la parte de la mente nos sale la carta de la luna, que es una carta bastante compleja. Es una carta con un simbolismo femenino muy importante, con un simbolismo de que de muchas, puede que la Virgen haya sido signo Escorpio, por cierto, o Cáncer o Escorpio. Y nos sale que es unido con toda esta parte, que lo podríamos unir con toda la parte del camino espiritual, era una persona con unos conocimientos de ocultismo, de,
ciencias ocultas o de ciencias que tal vez no son tan conocidas o no eran tan conocidas o manejadas por muchas personas durante esa época, que tal vez hoy por hoy son mucho más comunes porque se encuentran en libros, en YouTube, en todo esto, pero en ese tiempo ella tenía tal vez un nivel de conocimiento muy importante con respecto a ese tipo de cosas. Vamos a ver qué más nos sale. Respecto a cosas relacionadas con la evidencia, yo me atrevería también a decir que cosas relacionadas con la astrología, cosas relacionadas con la comunicación, como hemos hablado antes, con otras dimensiones, con ángeles, etcétera, era una persona que tenía todo ese tipo de conocimientos, sin embargo, lo llevaba de una forma un poco oculta, no era algo que compartía continuamente con muchísimas personas el saber que tenía ese, no le decía a muchas personas que ella tenía ese conocimiento, que ella podía hacer este tipo de cosas. Vamos a ver qué más nos sale. Sin duda, aquí lo confirma. Una gran intuición, una gran comunicación, un gran poder de comunicación con otras dimensiones. Vamos a ver un poco más. Bueno, una persona con una importante, no solo con un importante conocimiento de cuál era su misión y cuál era su aprendizaje, sino también un importante sentido de la justicia y sentido del deber e incluso sentido de la organización. Vamos a ver un poco más. Me llega que después de que ella recibió ese anuncio, sí pudo relacionarse o encontrarse con otro tipo de personas con las que pudo compartir más este tipo de conocimientos ocultos o espirituales y que le ayudaron como a subir su vibración para que ese nacimiento de ese ser tan especial pudiera gestarse realmente en ella. Aquí la luz está fastidiando un poco hace un tiempo, pero bueno. Bien, seguimos viendo la parte externa. Claro, esto es como la veían. No es sorprendente que salga la carta del diablo porque efectivamente era una mujer que estaba quedando embarazada en aquella época y no estaba casada en el momento de la gestación. Entonces seguramente fue juzgada por muchísima gente y ahí veo la relación de ese miedo que sentía por las creencias que se manejaban en ese momento. Entonces seguramente fue una mujer juzgada por muchísima gente, seguramente muchísima gente habló de ella como una persona, pues bueno, como una mujer que estaba haciendo cosas indebidas, etcétera, etcétera, según la ley. Y también se le puede haber visto como una bruja. También hay personas que la pueden haber juzgado como a una bruja. Es muy claro porque está la carta del mago junto con la carta del diablo. Entonces, se le juzgaba porque se creía que se había acostado con quién sabe cuántos sin haber estado casada, iba a tener un hijo, etcétera, y que le veían que tenía como tal vez ese aislamiento, tal vez la veían hablando por ahí sola, no sabían qué era y decían, bueno, esta muchacha de repente es una bruja. O sea que sufrió de paso presión social, digamos, en su entorno. Una gran capacidad de liderazgo, pero con un carácter muy fuerte. También lo veo bastante lógico. Una mujer en una situación como esta, en una sociedad como esa, viviendo todas estas experiencias, pues tenía que sacar ahí lo más fuerte de su carácter. Entonces era una persona que podía llegar no solo tenía muchísimo carácter, sino que podía llegar a expresarlo sin ningún problema, con muchísima fuerza delante de muchísima gente. Como que muchas personas las percibían también como una mujer como mandona, como, sí, como mandona, por decirlo de alguna forma. A ver, ¿qué más nos sale? Bueno, una gran creatividad, una gran flexibilidad, una gran apertura en todo lo que se refiere al conocimiento espiritual. También se le ve que se desplazó durante su vida a varios lugares, como veíamos ayer en la lectura que habíamos hecho sobre Jesucristo. Ella seguramente se desplazaba junto con él en algunas ocasiones, pero yo creo que también
durante el tiempo que estuvo embarazada, tuvo que desplazarse a varios lugares fuera de la región donde ella vivía, no viajes tan lejanos, pero sí fuera de la región donde ella vivía, tal vez para recibir todo este tipo de iniciaciones de las que estábamos hablando antes. Vivió muchos años, vivió muchos años, muchos más años de... Bueno, yo no he visto en la Biblia o en algún libro algo que digan sobre cuántos años vivió la Virgen o no, pero esta carta me indica que puede haber vivido muchísimos años y que a medida que pasaban los años es como que su carácter, su forma de ser, su forma de pensar y todo se equilibraba cada vez más. Tal vez estaba, mientras se hacía más mayor, ya se veía que no necesitaba tanto, digamos, utilizar este carácter tan fuerte porque ya había superado estas situaciones con mucha más facilidad. Bueno, si les ha interesado este video, por favor suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Síganme diciendo qué personajes quieren que analicemos con esta técnica. Y bueno, muchísimas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.